Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy veremos los giros argumentales que no nos sorprendieron para bien y no lograron dar los resultados esperados. Habrá spoilers, pero no te hagas muchas ilusiones. Número 28. La ruina de los extraterrestres, War of the Worlds. Gracias a sus escenas de acción y su inquietante crítica sobre los Estados Unidos después del 11 de septiembre, La Guerra de los Mundos de Steven Spielberg pudo haber sido un clásico. Desafortunadamente, la fidelidad de la película a la novela de H.G. Wells resulta ser su mayor debilidad, y eso es especialmente cierto en el confuso final. Después de casi 2 horas de caos causado por los extraterrestres, estos son finalmente derrotados, pero no por un resurgimiento humano. No, lo único con lo que estos invasores no contaban era bacterias que han vivido en la Tierra durante millones de años. From the moment the invaders arrived, breathed our air, ate and drank, they were doomed. Además de ser extremadamente decepcionante, este es el tipo de giro que genera más preguntas. ¿Nos estás diciendo que estos seres hiperinteligentes podían viajar por el cosmos pero no podían sobrevivir a un simple resfriado? By the toll of 1 billion deaths, man had earned his immunity, his right to survive among this planet's infinite organisms. And that right is ours against all challenges. For neither do men live nor die in vain. Número 27. Assange se queja sobre la película The Fifth State. Este thriller biográfico del 2013 cuenta la historia de Wikileaks y la relación disfuncional entre Julian Assange y Daniel Domscheit-Berg, más o menos. These are human beings, Julian. And their lives are at stake. Well, what about the lives of the soldiers and the civilians involved in these conflicts? Death squads, unreported civilian casualties, countless incidents of friendly fire. This is information the world needs to know. El Assange de la vida real odió esta película biográfica y criticó su representación supuestamente inexacta de él y del sitio. Cerca del final de la película, lo están entrevistando y denuncia públicamente 2 películas sobre su sitio web. WikiLeaks movie? Which one? Afirma que son inexactos en cuanto a los hechos. Fue un intento del guionista de ponerse meta al señalar que esta película podía no ser precisa. De ser así, es demasiado tarde. Lo único que logró este giro fue confirmar las críticas del Assange real y hacer que el resto de la película pareciera una pérdida de tiempo. If you want to know the truth, no one is going to tell you the truth. They're only going to tell you their version. So, if you want the truth, you have to seek it out for yourself. Número 26. El verdadero asesino. Scream 3. Las películas de Scream de Wes Craven siguen siendo recordadas con cariño por su contenido meta sobre el género slasher, pero entonces todo cambió cuando Scream 3 llegó a la pantalla. All I know about movie trilogies is that in the third one, all bets are off. Intentó ser un cierre de la trilogía original, pero tuvo enormes problemas de producción que afectaron mucho la historia y podría decirse que el mayor pecado de todos fue el giro argumental. Quieren que creamos que Roman Bridger, el medio hermano de Sidney y el quinto Ghostface, era el verdadero cerebro detrás de toda la trilogía. You. This is all because of you. I'm a director, Sid. I direct. Aunque suena prometedor en teoría, la ejecución descuidada dañó el legado de la primera película. No fue mejor que las slasher que parodiaba y convirtió la línea temporal de la franquicia en un enredo total. Número 25. El verdadero Joker. Joker, Folie à Deux. La primera película de Joker nos sacudió hasta lo más profundo al ver cómo Arthur Fleck se convertía trágicamente en el payaso del crimen, pero la secuela Joker, Folie à Deux no recibió tanta aclamación. Además de ser un musical mediocre, nos muestra cómo Arthur renuncia a su personaje del Joker y alega que todo era una actuación. There is no Joker. It's just me. Luego, en la escena final, un recluso lo apuñala de muerte antes de tallarse una sonrisa en su propio rostro para consolidarse como el verdadero Joker. So,
A psychopath walks into a bar and sees this famous clown sitting there, all alone. Totally drunk. It's pathetic. I can't believe you're here, he says. What a disappointment. ¿Se suponía que esta iba a ser la historia del origen del Joker de Heath Ledger? Si es así, fue una versión decepcionante, especialmente a costa de una de las representaciones más trágicas y realistas del archienemigo de Batman. Número 24. La identidad de Sir Lightyear. ¿Te acuerdas de Toy Story 2 donde parodian el icónico giro del Imperio contraataca, haciendo que el malvado emperador Zurg se revelara como el padre de Buzz Lightyear? Surrender, Buzz Lightyear. I have won. I'll never give in. You killed my father. No, Buzz. I am your father. Fue muy gracioso y terminó siendo un giro mejor que el que nos dieron años más tarde en el spin-off Lightyear. Resulta que esta versión de Zurg es en realidad Buzz de 50 años en el futuro, que viajó en el tiempo y se obsesionó con terminar la misión original a toda costa. You look good, Buzz. Dad? Guess again. Adoptó el apodo de Zurg después de que sus secuaces no pudieran pronunciar bien su nombre. Es una versión única del cliché de eres tu peor enemigo, pero una versión bastante floja de un personaje ya establecido. It's a good plan. Número 23. El hermano de James Bond, Spectre. ¿Te acuerdas cuando las películas de James Bond eran independientes y no necesitaban complicar demasiado las cosas con conexiones entre las entregas? So James, why did you come? I came here to kill you. And I thought you came here to die. Al parecer, en Spectre se les olvidó esto cuando incluyeron este confuso giro. Resulta que los acontecimientos del reboot fueron dirigidos por Spectre y el viejo enemigo, Ernest Stavro Blofeld, es el cerebro detrás de las recientes catástrofes en la vida de Bond. A nice pattern developed. You interfered in my world, I destroyed yours. Or did you think it was coincidence that all the women in your life ended up dead? No solo eso, sino que también se revela que Blofeld es el medio hermano de Bond. The man you're talking to now, the man inside your head, is Ernst Stavro Blofeld. Catchy name. My mother's bloodline. Incluso con la continuidad forzada con las películas anteriores, la repentina conexión familiar no le aportó nada a la narrativa, salvo darle a Blofeld una razón para odiar a Bond. En serio, ¿no era lo suficientemente emocionante que fueran solo rivales? Funcionó perfectamente en la continuidad anterior. Número 22. La fantasía de Martin, The Human Centipede 2, Full Sequence. ¿Te acuerdas de cuando viste la primera parte y te sentiste asqueado por el horror corporal excesivo? No te preocupes porque la secuela nos recuerda que solo era una película que inspira a Martin Lomax a intentar su propio experimento. He keeps on talking about a centipede with 12 people. What does that mean? Durante casi 100 minutos tenemos que ver cómo este individuo perturbado cumple su retorcida fantasía de las formas más repugnantes posibles. Al final, la historia no es más que una de las fantasías de Martin después de volver a ver la primera película. ¿Deberíamos estar aterrorizados ante la idea de que Martin pudiera llevar a cabo este horrible plan o molestos por haber aguantado todo para acabar con el cliché de todo fue un sueño? Quizá ambas cosas. Número 21. Lo que realmente hay más allá del bosque. The Village. Durante un tiempo, M. Night Shyamalan parecía el rey de los giros argumentales. The Village tuvo un comienzo prometedor con un pueblo del siglo XIX que vivía con miedo a las criaturas que acechaban más allá del bosque. With regards to those we don't speak of, I am certain they will let me pass. Pero en el acto final, la trama se desvanece por completo cuando se revela que el pueblo es en realidad una secta tradicionalista que vive en la era moderna. You're not allowed to go in there. Please return to your vehicle. What was that noise? What are you doing out here? How'd you get here? Su hogar es en realidad una fachada para proteger a los habitantes del pueblo de los terrores de la sociedad moderna, y los monstruos son solo personas disfrazadas que les impiden salir de su comunidad falsa. Así que en lugar de ofrecernos un thriller de época divertido, Shyamalan nos dio un lío que solo debilitó su credibilidad artística. Número 20. Ex asesino. The Girl on the Train.
Promocionada como la nueva Gone Girl, esta entrega es un thriller de misterio disfrazado de drama psicológico, pero por desgracia no estuvo a la altura de las expectativas generadas por la novela en la que se basó. Es una historia sobre el trastorno por consumo de sustancias, la obsesión y un narrador poco fiable, mezclada con un misterio de asesinato. Aunque eso funcionó muy bien en el libro, la adaptación cinematográfica hace muy poco con temas tan jugosos. Lo que sí hizo fue fallar en la gran revelación de la identidad del asesino. What's going on? Don't worry about it. El único giro impactante fue uno literal que involucraba un sacacorchos. Número 19. El bueno es malo. A Good Day to Die Hard. Las películas de Die Hard siempre tienen un giro, normalmente en los planes del villano. What was that, John? 5 minutes? 5 minutes. You blew a 3-year off. You're welcome. 5 minutes. You're welcome. What do you mean to do? Uno bueno es una sorpresa que disfrutas, algo que enriquece la trama. Sin embargo, no debería dejarte con la sensación de haber sido engañado, que es sin duda lo que sintieron tanto los espectadores como John McClane cuando llegó el momento de esta gran revelación. Al parecer, el denunciante ruso que él y su hijo agente de la CIA han estado tratando de proteger es de hecho el malo. Really? Es una trama confusa en la que todo el mundo parece corrupto, por lo que carece de peso real. What a shame your father won't be alive to see you promoted. Neither will you. Es inevitable sentirse frustrado porque McClane ha estado perdiendo el tiempo y, por extensión, tú también. Número 18. La esposa fantasma. Safe Haven. Oh, well, I'm not close by city standards. I'm Joe, by the way. Cuando Katie llega a Carolina del Norte parece que tiene secretos importantes y a medida que empieza a enamorarse de un viudo llamado Alex y se hace amiga de su vecina Joe, vamos descubriendo más y más cosas sobre ella. Incluso llegamos a sospechar que Katie es una asesina. What is this? I don't know. You don't know? Pero resulta que no lo es y que su esposo, un borracho maltratador, solo lo dice para tener una excusa para buscarla. I was a stupid young girl that got into a relationship with the wrong man. How am I supposed to believe that? Entonces, ¿ese es el giro de esta película romántica? No. El giro es que Joe es en realidad el fantasma de la esposa muerta de Alex y se ha estado asegurando de que Katie sea la indicada para Alex. I'm so glad he's found you. I only wish I could be there, somehow, to meet you. Número 17. ¿Fueron los extraterrestres? The Forgotten. The Forgotten es un extraño thriller psicológico de ciencia ficción sobre una mujer a la que acusan de inventar recuerdos sobre su hijo fallecido. Le dicen que está delirando, pero termina encontrando a otra víctima cuyos recuerdos de su hija fueron borrados. Al descubrir que esto es parte de un experimento llevado a cabo por un grupo misterioso conocido solo como Ellos, escapan de agentes misteriosos, luces en el cielo que vuelan techos e imágenes que claramente están relacionadas con ovnis. Nos morimos por saber quién es el responsable, y el gran giro es que se trataba de un experimento para ver si se puede romper el vínculo entre padres e hijos. Pero, ¿por quién exactamente y por qué? Ellos, simplemente ellos. This is insane. El misterio queda sin respuesta y el público decepcionado. Número 16. Mandarín. Trevor Slattery. Iron Man 3. Some people call me a terrorist. I consider myself a teacher. Después de que él autoriza varios ataques terroristas y volar a la casa de Iron Man, el público estaba muy emocionado por ver al Mandarín en persona. My disciples just destroyed another cheap American knockoff. The Chinese Theater. Hasta que pasó. Verás, resulta que el malvado Mandarín no es más que un actor británico borracho llamado Trevor Slattery. They gave me things. They gave me this palace. They gave me plastic surgery. They gave me things. Did you just nod off? Y este actor se sorprende tanto al descubrir su faceta terrorista como el público, ya que no tenía ni idea de que esas cosas estaban ocurriendo en su nombre. He created you. He created me.
Como se revela más tarde, el mandarín era una mentira inventada por Aldrich Killian para encubrir el hecho de que su cura para la discapacidad consistía en, más o menos, hacer volar por los aires a veteranos y que él era el verdadero terrorista. Look around you, costumes, green screen. Oh, honestly, I wasn't on location for half this stuff. Número 15. Delirios de un náufrago, Life of Pi. Esta película tiene otro final con un giro algo abierto que funcionó mejor en la novela que en la pantalla. Tras su rescate, Pi cuenta su increíble historia de supervivencia que incluye pasar muchos meses en un bote con un tigre y otros animales exóticos. Luego insinúa que tal vez inventó todos los elementos fantásticos y los animales porque la verdad era demasiado espantosa y deprimente. Entendemos el tema de la narración y de confiar en el narrador. But I have to believe there was more in his eyes than my own reflection staring back at me. Pero después de ver un espectáculo visual tan hermoso, nadie quiere que le digan que podría haber sido imaginario. Número 14. David es Charlie, Hide and Seek. Spaghetti and meatballs is your favorite dish. You not hungry? Ver a Robert De Niro en una película de terror es algo poco común, pero por desgracia este siguiente giro es demasiado común. Okay, well, if he's not a doll, then who is he? He doesn't want me to talk about him. Doesn't want you to talk about him? En Hide and Seek, De Niro interpreta a un psicólogo preocupado por la salud mental de su hija y la influencia de su amigo imaginario y homicida Charlie. Charlie? Is that you? Quizás ya te imaginas por dónde va esto. Who is Charlie? Where is he? Just please help me understand what's happening here. Resulta que Charlie no existe y en cambio el protagonista David sufre de un trastorno de identidad disociativo, lo que lo convierte después de todo en el asesino. Es difícil que este giro funcione cuando ya se ha hecho a la perfección en películas icónicas como Psicosis y El Club de la Pelea. Hide and seek. Número 13. Solo una visión. The Twilight Saga, Breaking Dawn, Part 2. Después de 4 películas que se podrían calificar como deprimentes, mucha gente estaba más que lista para ver a todos los personajes de Crepúsculo brutalmente asesinados, y eso es exactamente lo que obtuvieron. Jasper, Jane, Caius, Marcus, Arrow y otros mueren en la última entrega de esta saga romántica de fantasía. The Valkyrie might be gone, but they will never forgive what happened here. Excepto que es mentira, porque la secuencia de la batalla era solo una visión que le mostraron a Arrow de lo que habría pasado si hubiera habido una batalla épica e impresionante. Como este decide no declarar la guerra, la escena más genial de la franquicia pierde sentido. Número 12. Doris no es tan inocente. Ouija. No hay que confundirla con su precuela infinitamente superior, Ouija, Origin of Evil. Esta película del 2014 es bastante floja, incluso para los estándares del terror moderno, y el giro final indiferente no ayuda. Is there a presence here among us? En un intento por resolver el misterio del pasado de su casa, que tiene que ver con una ouija, nuestra heroína Lane intenta liberar el espíritu de una niña y detener la locura. Sin embargo, solo al final de la película, después de que Lane lo haya logrado, descubrimos que el fantasma aparentemente amistoso, Doris, era en realidad demoníaco y que la aterradora madre intentaba advertirles. Bueno, pero sustituir un espíritu aterrador por otro no es precisamente lo que se dice un final memorable. Número 11. Las intrigas de Mark Ruffalo, Now You See Me. You have a very good eye, sir. Thanks. Para hacer una película sobre trucos, este thriller de robo no supo cómo llevar a cabo uno. Un líder secreto reúne un grupo de magos. El plan, robarle al magnate de los seguros Arthur Tressler. Yeah, what do the kids call it these days? Oh yes, that's right, magic. El único que puede detenerlos es el agente del FBI, Dylan Rhodes, interpretado por Mark Ruffalo. Ya sabes, la mitad menos enojada de Hulk. How did you do that?
I have no idea, but I'm sure there's a logical explanation. Por suerte para los magos es un poco idiota y en realidad Dylan no quiere detener a los 4 jinetes. ¿Por qué? Porque él es quien los reunió. Entonces se supone que debemos creer que este tipo ha podido escalar en el FBI actuando como un total idiota. Número 10. Mary salva el día. Hancock. Aunque empieza como una divertida parodia del género de superhéroes mostrando las consecuencias de la destrucción que suelen dejar tras de sí los justicieros, esta película se convierte en una extraña historia de origen tras revelar que Mary también es una superheroína. Un giro que nadie pidió. Espera que el público crea que la esposa de la persona al azar que Hancock salvó e invitó a su casa no solo es otra superheroína, sino la única inmortal que queda de la especie de Hancock. Come on. Ah, y además solía ser la esposa de Hancock antes de que él perdiera la memoria. Hablando de tramas convincentes. Then everything is wrapped up in a neat little package. Número 9. David se incrimina. The Life of David Gale. David Gale, un ex profesor de filosofía, tocó fondo y está en el corredor de la muerte por agredir y asesinar a una colega. You're here because I want to be remembered as much for how I led my life and the decisions that I made as for how my life ended. La periodista Bitsy Bloom investiga el caso y se da cuenta de que hay una conspiración detrás. La víctima y el supuesto asesino habían colaborado para incriminar a David por su asesinato y demostrar así lo ineficaz que era la pena de muerte. Sin embargo, en un último giro, se revela que David era el verdadero cerebro detrás del plan. Planeó su propia muerte para abolir la pena de muerte. En lugar de ser un argumento convincente contra la pena capital, resulta ser una confusa persecución en vano que desacredita todo lo que David y la víctima lucharon por demostrar. Número 8. Un miembro de The Eye. Now You See Me Too. Aunque fue un éxito en taquilla, a los cinéfilos no les gustó mucho el giro ridículo del final de la primera película de esta serie. Con la intención de superar a su predecesora, Now You See Me Too revela al final que Morgan Freeman, entre muchos otros personajes, también formaban parte de la organización secreta de magos desde el principio. Esto no solo parece un refrito del giro sorpresa de la película anterior, sino que también complica los planes de Mark Ruffalo como otro miembro sorpresa de DI para incriminar a Freeman y meterlo a la cárcel. How did this happen? ¿Acaso esta organización no sabe quiénes son sus miembros? Si lo supieran, probablemente sería más fácil evitar todo el encarcelamiento injusto. Número 7. Solo un miedo. Savages. When they smell your fear, they like it. They will attack us. Después de 90 minutos de realismo crudo, parecía que el clímax de este thriller criminal sería realista. Savages. Después de que un cártel secuestrara a su novia compartida, los traficantes de marihuana Ben y Chun capturan a la hija del líder. Give me my daughter! Now! Se organiza un intercambio que sale mal y varios personajes mueren. Ben resulta herido y él, Chun y la novia Ophelia sufren una sobredosis para morir juntos. That's the way I imagined it. But the truth has a mind of its own. Excepto que todo esto no era más que los pensamientos de Ofelia sobre lo que podría pasar. En realidad, los buenos viven felices para siempre y por alguna razón, Lado también, a pesar de todas las cosas horribles que ha hecho. These things that happened, you can never go back. Número 6. El origen de las calaveras. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Los fans esperaban el regreso del aventurero Indiana Jones durante años, pero por desgracia algunos sintieron que su regreso no estuvo a la altura. La película fue un éxito de taquilla, pero muchos espectadores y fans de toda la vida se mostraron reacios ante el giro final. Aunque la serie de Indiana Jones nunca rehuyó de los elementos sobrenaturales, la revelación de que la misteriosa calavera psíquica les pertenecía a los arqueólogos alienígenas interdimensionales dejó al público más extrañado que emocionado. ¿Fueron los alienígenas y los ovnis demasiado para Indy? ¿O es que a todos les molestó la secuencia del refrigerador atómico? Número 5. El ataque de las plantas.
The Happening. Esta lista no estaría completa sin algo más de M. Night Shyamalan. I don't have any reason to disagree right now. Aunque era una idea de película mediocre deliberadamente exagerada, la explicación detrás de The Happening seguía siendo más que ridícula. Después de que Mark Wahlberg se pase de la raya interpretando a un profesor de ciencias, nos presentan un mundo en el que la gente se quita la vida de formas impactantes. Estamos hablando de Shyamalan, así que era de esperarse un giro, pero las escenas extrañas y ultraviolentas no nos prepararon para esta revelación tan rara. Las plantas de la Tierra se están rebelando contra los humanos y nos están volviendo locos. Muchas gracias, calentamiento global. Número 4. Doble identidad, High Tension. La tendencia antes mencionada de finales con giros de personalidad doble estaba llegando a su fin en el 2005 y ya se había quedado obsoleta. Aunque es genial para los thrillers cuando se usa bien, no es tan efectiva en un slasher. Elogiado por su actuación, diseño y ritmo implacable, fue muy querida por muchos. Sin embargo, la mayoría del público se volvió loco con la revelación final, y no en el buen sentido. Se supone que debemos creer que el asesino grande, brutal y corpulento que persigue a la pequeña y frágil Mary es la propia Mary. Este giro confuso que genera más preguntas de las que responde requiere ignorar la incredulidad para poder aceptarlo. Número 3. Agua. Agua por todas partes. Signs. There's a monster outside my room. Can I have a glass of water? Aquí volvemos al rey de los giros argumentales horribles. So the aliens can't read our minds. En Señales, conocida en Latinoamérica, Mel Gibson y su familia se dan cuenta poco a poco de que hay extraterrestres en la Tierra. Won't let anything bad happen to you. La tensión se va acumulando lentamente y con maestría hasta que se descubre un punto débil. Agua, sí, agua, ya sabes, esa cosa que está por todo el planeta. Ese líquido que sale de los grifos de todas las casas. Ese fenómeno natural que literalmente cae del cielo. Es broma, ¿verdad? Se supone que los extraterrestres tienen una inteligencia superior, ¿no? I don't think they like water. Número 2. El destino de Tyler. Remember Me. What do you want? Remember Me es una película que irónicamente será olvidada por la historia. Se promocionó como un drama romántico, lo cual es en parte porque su giro final se sintió tan mal. I gotta go to my dad's office. Say hi to him for me. I love you. Casi al final de la película descubrimos que el personaje de Robert Pattinson, Tyler, fue en realidad víctima de un ataque terrorista. En una ridícula toma explosiva vemos al personaje parado dentro de un edificio de oficinas poco antes de que se convierta en el escenario de un ataque. Y sí, aparentemente si estás atascado tratando de terminar una película romántica, meter una tragedia internacional es muy buena idea. Oh no. Whatever you do in life will be insignificant. But it's very important that you do it. Es un guión perezoso en su máxima expresión. Y aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. Lincoln Primitivo. Planet of the Apes. I'm tired of this human. La película original del Planeta de los Simios es considerada un clásico y una de las mejores películas de finales de los años 60. Take your stinking paws off me, you damn dirty ape. Así que cuando Tim Burton tomó las riendas para un reboot, ya tenía la base de una gran película lista para ponerle su nombre. You maniac! You blew it up! En cambio, el director quitó lo que podría decirse que es el mejor giro en la historia del cine y lo reemplazó con esto. No hace falta decir que enfureció a los fans, a los críticos y prácticamente a cualquiera con ojos. Si este es el mejor giro que se le ocurre a la humanidad, merecemos que nos invadan los simios. En serio, ¿qué sentido tiene? ¿Qué
¿Qué giro argumental te hizo poner los ojos en blanco? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo en español.